A todos nos ha pasado alguna vez tener una idea genial, pero no saber ni por dónde empezar a darle forma. Pues bien, hoy vamos a ver la herramienta clave que transforma esas chispas de inspiración en una realidad, el plan de negocios. Y no es un simple documento lleno de tecnicismos, es, en realidad, el mapa que nos va a guiar paso a paso en el camino hacia el éxito. Entonces, ¿qué es lo que de verdad hace que una buena idea se convierta en un negocio que triunfa? ¿Es cuestión de pura suerte? ¿De estar en el momento justo en el lugar adecuado? Bueno, la respuesta puede que nos sorprenda. La clave, mucho más a menudo de lo que se cree, es tener un plan. Así de simple. Un plan de negocios que sea claro, que esté completo y sobre todo que sea realista. Pensemos en él como el esqueleto que sostiene toda la creatividad y la convierte en algo que se puede tocar. Para entenderlo mejor, vamos a meternos de lleno en esta idea. El plan de negocios es nuestro mapa de ruta. En esencia, sí, es un documento que detalla la estrategia, los objetivos y los pasos a seguir. Pero la metáfora del mapa es mucho más potente, ¿verdad? Porque no solo nos dice cuál es el destino final, sino que nos dibuja el camino exacto, con sus curvas y sus rectas, para poder llegar. Venga, primera parada en nuestro viaje, y probablemente la más crítica de todas: el resumen ejecutivo. Si el plan de negocios fuese una película, esto sería el tráiler, y tiene que ser tan bueno que todo el mundo se muera de ganas por verla entera. Y es que la primera impresión lo es todo. Un inversor, un posible socio, un banco, lo primero que van a leer es esto. Si no les convence, es muy probable que no siga leyendo. Es la puerta de entrada a todo el proyecto. O la cierra o la abre de par en par. Un buen resumen ejecutivo tiene que ser como una fotografía completa del negocio. Debe responder a las preguntas importantes de un solo vistazo. ¿Cuál es la idea? ¿Qué se quiere conseguir? ¿A quién se le va a vender? ¿Qué se ofrece? ¿Cómo se va a hacer? Y, súper importante, ¿quién está detrás de todo esto para hacerlo posible? Una vez que hemos captado la atención, toca definir el arma del negocio, su ADN, la misión y la visión. En el fondo, se trata de responder a dos preguntas casi filosóficas: ¿quiénes somos ahora mismo y a dónde queremos llegar en el futuro? Y ojo, que la diferencia es fundamental. La misión es el ahora, el presente, es la razón de ser de la empresa, a quién sirve y cómo lo hace en su día a día. En cambio, la visión es el futuro, es esa gran aspiración en el horizonte, la cima de la montaña que nos inspira y guía cada decisión estratégica que tomamos. Claro, esta identidad se apoya en detalles muy concretos y prácticos. Hay que definir qué tipo de sociedad es, dónde está ubicada, sea física o digitalmente, y algo que los inversores miran con lupa: quién forma el equipo y qué experiencia trae cada uno para que el proyecto sea una realidad. Perfecto. Ya sabemos quiénes somos y a dónde vamos. Ahora toca mirar hacia afuera. El análisis de mercado es como el trabajo de un explorador. Hay que conocer el terreno al dedillo antes de lanzarse a construir nada. Hay que entender bien el paisaje competitivo. Y esta exploración, claro, no se hace a lo loco. Hay que medir el tamaño del mercado, saber quiénes son los clientes potenciales, qué tendencias lo están moviendo todo y, por supuesto, estudiar a la competencia. Entender sus puntos fuertes y sus debilidades es la única forma de encontrar nuestro propio hueco para triunfar. Pero atención, porque no basta con saber quiénes son los clientes. La verdadera clave, y esto es oro puro, es entender cómo compran. ¿Qué les motiva a sacar la cartera? ¿Qué les echa para atrás? Es justo ahí donde se esconden las oportunidades para hacer algo diferente y mejor. Con el terreno ya explorado, pasamos a la parte de logística, es decir, cómo nos vamos a mover en el día a día para que todo lo que hemos planeado se cumpla. Primero, el plan de marketing. ¿Cómo vamos a conseguir que el mundo se entere de que existimos? Aquí se define todo, desde la personalidad de la marca y la estrategia de precios hasta las campañas de publicidad y cómo va a ser el proceso de venta. Es básicamente nuestra voz en el mercado. Y a la vez, el plan de operaciones, el motor que hace que todo funcione por dentro. Aquí se describen los engranajes del día a día, los procesos, la logística con los proveedores, cómo se organiza el equipo y qué herramientas hacen falta para que la máquina funcione de forma eficiente. Y ahora llegamos a una parte vital, porque ningún coche, por muy bueno que sea, avanza sin combustible. El plan financiero es exactamente eso, la gasolina que alimenta y sostiene todo el viaje del negocio. Aquí entran en juego varios elementos cruciales. Las proyecciones nos dan una idea de los ingresos que esperamos. El presupuesto nos dice con qué dinero contamos de verdad. El flujo de caja es como el pulso del negocio, muestra cómo entra y sale el dinero. Y por supuesto se detalla cuánta financiación se necesita para arrancar y cómo se planea crecer. Pero mucho cuidado con esto. El optimismo está muy bien, pero el realismo es lo que da credibilidad. Un plan financiero sólido no se basa en deseos, sino en datos fríos, en números y en un análisis muy cuidadoso del mercado y de los costes reales.
Como hemos visto, todo está conectado. Cada sección del plan de negocio se construye sobre la anterior, como las piezas de un puzzle, desde la chispa de la idea inicial, pasando por la identidad, el análisis del terreno y la logística del viaje, hasta el combustible financiero que lo pone todo en marcha. Y así llegamos al final de nuestro mapa. Ahora que hemos visto cómo se estructura este camino hacia el éxito, la pregunta que queda flotando en el aire es, de todas esas grandes ideas que seguro que andan por ahí, ¿cuál de ellas merece que le dibujemos su propio mapa?